que siempre se mostró muy devoto de San José, quiere ponernos como modelo. Y por eso nos dio esta hermosa carta y queremos compartirla también con ustedes. Bien, quería entonces, en primer lugar, también presentarles a Sara Pelayo, que es una catequista. Ella se va a presentar y ella misma también va a decir cómo vamos a compartir con ustedes esta carta. Bueno, muy buenas noches. Es una gran alegría poder compartir este espacio donde el objetivo es detenernos en nuestras actividades cotidianas y contemplar la figura de San José, una figura tan grande, tan luminosa, y pedirle a él que ilumine nuestra vida, que podamos hacer de nuestra vida, contemplándolo a él, tomando de él, aprendiendo de él, una vida fecunda para el servicio de los hermanos y por puro amor a Dios, como lo hizo él. Bien, vamos a pedir al Señor que nos dé su luz, su Espíritu Santo, para que sea Él el que abra nuestro corazón a este gran regalo que Dios nos dejó en la persona de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te pedimos un corazón abierto para poder crecer en fidelidad al Señor, a la Iglesia, a tus proyectos, como lo hizo San José, que podamos adentrarnos en el misterio de su persona, para que desde allí podamos también iluminar el misterio de nuestra propia vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches a todos, bienvenidos. Quiero avisarles, probablemente ya lo han visto en sus pantallas, esta sesión va a ser grabada porque, bueno, hay varias personas que nos están pidiendo que por algunas complicaciones laborales y de turno no pueden estar presentes, entonces, bueno, después vamos a compartirlo en alguna de las redes de la parroquia, sobre todo lo que va a ser la charla, la parte de las pinceladas del Patris Corde. Nuestro compartir lo trataremos de mantener más en privado. Gracias. Bueno, decíamos, ¿no?, que nos proponemos detenernos y contemplar la figura de San José en este año tan especial para todos los josefinos. Ustedes saben que el Papa Francisco nos regaló un año jubilar josefino. Se cumplen 150 años de que San José ha sido declarado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1870 patrono de la Iglesia Universal. Que si pensamos hace muy poquito tiempo, pero en realidad todo el pueblo creyente lo tiene a San José como padre y como patrono desde siempre y confía en él porque sabe que San José siempre cumple. Además de regalarlo el Papa este año jubilar, Josefino nos regala esta carta preciosa, hermosa, que es la carta apostólica Patris Corde. ¿Qué quiere decir? Con corazón de padre. Y empieza esta carta diciendo: con corazón de padre, así amó José a Jesús. Y Jesús llamado en los 4 evangelios el Hijo de Dios. Es una invitación a conocer, a profundizar, ¿sí?, en la vida de Jesús, de José, ¿no? José, el padre de Jesús, José, el esposo de María, José, el patrono de la Iglesia Universal, José, el patrono de los trabajadores, y hay tanto, tanto para conocer de José. Y el Papa también nos quiere ayudar a pensar, ¿no?, cómo San José, desde ese papel que fue tan importante, lo asumió con toda humildad, con toda sencillez, ¿sí? Y nos quiere hacer ver, ¿no?, cómo los grandes protagonistas de la historia son personas sencillas, comunes, que caminan con nosotros, sobre todo en este tiempo de tanta complejidad que estamos atravesando, que es el tiempo de la pandemia. Realmente reconocer en la figura de San José a todas aquellas personas que nos están cuidando.
a las enfermeras, a los médicos, los maestros, los trabajadores esenciales, ¿sí? ¿Cuántas personas que por ahí no aparecen en los medios, en las redes, y hacen tanto bien y trabajan con el corazón, poniéndole el corazón en lo que van haciendo día a día, ¿no? También son esos San José que caminan con nosotros en el camino de la vida y que son los que tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Son aquellos que son esos faros de luz que nos iluminan, ¿no? Y San José, podemos decir, es un faro de luz que ilumina muchísimo, y cuando lo vamos conociendo cada vez más en profundidad, nos damos cuenta cuánto tenemos que pedirle a Él para que ilumine nuestra vida, para que nuestra vida sea fecunda, para que nuestra vida sea esa vida que el Señor soñó y pensó para cada uno de nosotros, ¿sí? En la primera parte de la carta, el Papa toma esta figura, ¿no? San José, Padre amado. Como decía, San José ha sido amado por el pueblo creyente desde siempre. Pensemos en la cantidad de iglesias, de capillas, de institutos, de congregaciones religiosas que tienen el nombre de José. ¿Cuántos santos y santas, ¿sí?, lo tienen a San José como el protector, como el patrono? ¿Cuántos le piden a San José? Sin ir más lejos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila aconsejaba, tengan a San José como abogado, como intercesor, ¿sí? San José es ese padre, ¿sí?, que siempre nos va a dar una respuesta. El pueblo creyente ha acuñado esta expresión, ¿no? Id a José, ¿sí? Vayan donde José y hagan lo que él les diga, ¿no? Esa confianza de que San José siempre cumple, todo lo que le pidamos a San José, tengamos la certeza que él nos va a dar una respuesta. Confiar plenamente, ¿sí?, en San José, que tuvo esa misión enorme, ¿no?, de cuidar al niño y a la madre, y que la cumplió con fidelidad, ¿no? Entonces, cada vez que pidamos algo, pidámoselo con fervor, con devoción, porque San José es el que hace. San José sabemos que no dice nada en el Evangelio, San José hace, ¿sí? Otro aspecto que queríamos compartir con ustedes sobre la figura de San José, ¿sí? San José, Padre en la ternura. Este es el segundo aspecto que toca el Papa Francisco cuando nos habla un poco con estas pinceladas, estos perfiles. Podríamos haber elegido muchos otros, pero el Papa tomó 7 aspectos de la figura de José. El segundo de que toca es el Padre en la ternura. Y empieza diciendo que José vio a Jesús progresar día tras día, en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios, ante Dios y los hombres. Ese texto del Evangelio de San Lucas. Y es lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel. El profeta Oseas decía que el Señor le enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos. Dios era para Israel como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hasta él para darle de comer. Y después nos dice el Papa Francisco, esta frase me parece hermosa: Jesús vio en la ternura de Dios en José. José descubrió, vio en su humanidad, obviamente, porque Jesús era Dios, pero Jesús hombre, Jesús niño, Jesús adolescente, Jesús vio la ternura de Dios reflejada en José. Qué valioso esto cuando en nuestras propias familias también, cuando tenemos un ambiente sano, bueno, papá, mamá que nos dan ternura, nos pueden ir transmitiendo también la ternura. Va a ser más fácil que después podamos entender la ternura de Dios, ¿no? Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por los que lo temen. Es un texto bíblico. El Papa también nos sigue diciendo que seguramente no está en la Biblia, pero si sabemos que José, como buen judío, iba a la sinagoga, en la sinagoga durante la oración de los salmos, José habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura.
cuánto usa esta palabra el Papa Francisco, ¿no? La ternura. Y está bueno recordar que a veces pareciera ser que algunos interpretan como que en el Antiguo Testamento estaba el Dios de justiciero, ¿no? Y en el Nuevo Testamento con Jesús aparece el Dios de amor, de misericordia, de ternura. Y en realidad toda la Biblia nos va mostrando que Dios de a poquito se va revelando. Y si uno ve la cantidad de textos del Antiguo Testamento cuando se habla de la ternura de Dios, vamos viendo que Dios va quitando el velo y esa plenitud de su ternura se manifiesta obviamente en Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento. Pero ya desde progresivamente se fue dando esa revelación. Y cómo José es la figura que encarna en Jesús hombre esa ternura de Dios, ¿no? La historia de la salvación se cumple a través de nuestras debilidades. Enseguida el Papa Francisco, a mí me llamó la atención cómo en este punto de la ternura relaciona este tema de la ternura con nuestra debilidad. Lo leí varias veces y yo, de paso, bueno, les decimos que lo que buscamos nosotros con estas pinceladas es que se animen a leer esta carta. Es preciosísima y se puede leer muy rápidamente. Decía el Papa como la historia de la salvación se cumple a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, ¿no? Cuando en realidad la mayoría de los vecinos de Dios pasan por nuestra debilidad. Por eso el Papa Francisco nos recomendaba también aceptar nuestra debilidad con inmensa ternura. Aceptar nuestra debilidad con inmensa ternura. El Espíritu Santo saca a luz con ternura nuestras fragilidades. A través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios. Mi fragilidad, mi angustia, también puede ser canal para que desde allí venga la voluntad de Dios. José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además de creer en Él, además de creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Por eso termina el Papa con este punto de animarnos a ceder el timón de nuestra barca a Dios. Sobre todo cuando estamos en momentos de miedo, ¿no? Y estos tiempos de pandemia son un poquito de estos tiempos, ¿no? Animarnos a ceder nuestra barca a Dios, como lo hizo José. Por eso podríamos preguntar, ¿no? Algunas preguntas que pueden ir sirviéndonos para que juntos reflexionemos sobre esta actitud de José, ¿no? De mis miedos, ¿confío plenamente en Dios? ¿Soy capaz de ceder a Dios el timón de mi vida? Y terminado este punto de José como padre de la ternura, el Papa Francisco sigue hablándonos en este tercer punto como José padre en la obediencia. Dios reveló a José sus designios a través de sueños, ¿sí? En un primer momento José estuvo desconcertado, María estaba embarazada, ¿qué hacer? ¿Cómo responder? José, dice el Evangelio, el hombre justo, ¿no? No quería que pasara nada con María, no quería deshonrarla, entonces había decidido abandonarla en secreto, hasta que el ángel del Señor se le presenta en sueños y le dice, no temas en tomar a María por tu esposa, pues lo que hay engendrado ella es obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, miren, a ver si, no sé si todos me verán, ¿no? San José se levanta, ¿sí? Y hace lo que Dios le pide, ¿sí? Y de esta manera salva a María y comienza su misión, ¿sí? Misión que Dios le va a ir revelando a José en sueños, ¿sí? Después se le va a presentar, ¿no? Cuando ya el niño ha nacido, que hay que cuidar a ese niño, que Herodes lo quiere matar, se le hace otra revelación, recibe
José en sueños que tienen que ir a Egipto. ¿Y qué hace José? Se levanta, toma al niño a su madre y parten hacia Egipto, hacia lo desconocido. No sabían qué era lo que les esperaba allí, cómo se iban a organizar, y José obedece. Fíjense, ahí descubrimos la confianza de José en Dios, ¿no? Una confianza plena en la providencia, ¿sí? Y están en Egipto un determinado tiempo hasta que nuevamente el ángel del Señor se les presenta en sueño a José y le dice que ya Herodes ha muerto, que pueden volver. Y ya volviendo de camino hay otra revelación. Está gobernando Arquelao, no es bueno volver a ese lugar. Y van a Nazaret, ¿sí? Donde se instala la Sagrada Familia, ¿no? Y en esta obediencia de José también se va formando el corazón de Jesús. A través del testimonio de su padre, Jesús aprende a obedecer. Y fíjense que gracias al testimonio de José, la obediencia de Jesús es extrema. Obedece a su padre hasta ofrendar su vida y morir en la cruz por puro amor a nosotros, ¿no? Como José va preparando, formando a ese niño también para la gran misión a la que está llamado, ¿no? Así que descubrimos también, ¿no? En José, que es dice acá el Papa, ¿no? Ministro de la salvación, es verdaderamente, ¿no? Por esa confianza, ¿sí? Que él deposita en Dios sin saber qué era lo que iba a pasar después. Es como tirarse a la pileta y saber que Dios no defrauda, ¿no? Por eso también para rumiar, para pensar, ¿no? Confío plenamente en Dios y estoy atento a lo que Él me propone. Tenemos esa confianza plena en lo que Dios nos propone, en lo que Dios nos pide. Eso también es para aprender de la vida de José, ¿sí? Vamos a reflexionar ahora sobre otro aspecto, ¿sí? De José, que es padre en la acogida. Nos dice el Papa Francisco en este aspecto: José acogió a María sin poner condiciones previas. Deja de lado sus razonamientos, por más misterioso que parezca, lo acoge. ¿Cuántas veces quizás nosotros queremos pedirle explicaciones a Dios, ¿no? Cosas que no entendemos de nuestra propia vida, ¿por qué? ¿No? O a veces le ponemos condicionamientos, de, bueno, te digo que sí si me concedes tal cosa, ¿no? Muchas veces nuestras oraciones, o hasta a veces nuestros actos de piedad, ¿no? Hago tal cosa, voy caminando a Luján, hago tal cosa, sí, me concedes otro. Sin condicionamientos. Confío en las palabras del ángel, la nobleza de su corazón lo hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún teniendo toda la información, se decide por la fama, la dignidad y la vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. José también, nos dice el Papa Francisco, acoge, nos enseña también a reconciliarnos con nuestra propia vida, con nuestra propia historia. ¿Cuántas cosas no entendemos que nos han pasado o que nos están pasando? Y sin embargo, José nos enseña también a adentrarnos en el misterio de Dios. El misterio del paso de Dios que pasa también incluso por mi vida cuando hay situaciones que yo no entiendo. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Nos dice la Sagrada Escritura. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida como es. Hacer espacio a lo que no vemos, a lo que no elegimos, pero que está ahí. ¿Cuántas cosas están ahí? No la elegimos. Yo no elegí tal cosa y está ahí. Acogerlo.
Padre en la acogida es. Nos dice el Papa Francisco que la fe da sentido a cada acontecimiento, feliz o triste. Por eso está bueno plantearnos, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? ¿Soy capaz de acoger también y aceptar mi vida, mi historia, como es, cómo se tejió, cómo se fue dando? ¿Soy capaz de reconciliarme con mi propia historia? José nos enseña entonces a acoger la vida como es, los proyectos de Dios, lo que va sucediendo. La acogida es el modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Cuando fuimos confirmados, fuimos meditando, ¿no? Cada uno de los dones. Cuando damos catequesis, y muchos de ustedes son catequistas, y explicamos el don de la fortaleza, bueno, precisamente el don de la fortaleza nos enseña a acoger la vida como don. Nuestra historia, aunque no la entendamos, como un misterio, como un don de Dios. Y más adelante, terminando este punto, el Papa Francisco presenta la quinta pincelada sobre la vida de San José y nos presenta a José como padre de la valentía creativa. Y la valentía creativa se presenta cuando tenemos que afrontar dificultades, ¿no? Sabemos que Dios actúa a través de eventos y de personas, ¿sí? Y precisamente Dios le da esta misión a José, ¿no? Porque confía en su valentía, en su capacidad de creatividad, ¿no? Dios, podemos decir que a través de la persona de José, ¿sí? Realiza el verdadero milagro, ¿sí? De salvar al niño y a la madre, ¿no? Confía plenamente en este hombre sencillo, en este hombre humilde, en este hombre justo, en este hombre valiente, en la capacidad de resolver los problemas, ¿eh? Pensemos, el primer problema se le presenta, ¿no? Cuando está por nacer el niño y no había lugar alguno que quisiera recibirlo. Se golpeaba puerta y todas estaban cerradas, ¿eh? ¿Qué hace José? Un lugar para animales se transforma, ¿sí?, en el lugar más acogedor y más bello para recibir al niño, ¿no? Otra situación difícil que tiene que afrontar José es que hay que irse a Egipto, hay que salvar la vida del niño. ¿Y qué hay allí? ¿Qué es lo que van a hacer allí? Imagínense todas las dificultades con las que se enfrentó la Sagrada Familia, ¿no? Y cómo José pudo salir adelante. Y acá en este punto el Papa se detiene, especialmente remarca esta idea, ¿no? José es patrono de los migrantes, porque él vivió en carne propia el exilio, el destierro, el tener que irse de su tierra, ¿sí?, para salvar la vida. Como muchas personas hoy día que tienen que dejar su terruño, su lugar en el mundo, porque hay complicaciones, porque hay dificultades, porque no hay trabajo, porque no hay libertad, ¿no? Sientan en San José ese padre protector, que vivió esto antes que nosotros, ¿no? Y esas dificultades las vio como oportunidades, ¿eh? Miren qué lindo esto que dice el Papa en la carta, ¿no? Tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia, ¿sí? Esto también lo vemos en la figura de José, ¿eh? Confiar plenamente en Dios, ¿eh? Saber que Dios, confía en nuestra capacidad creativa para resolver los problemas. A veces pasa y dice, ¿qué pasa que Dios no está actuando? Y Dios está actuando en mi persona. Confía plenamente en mí, en mis capacidades de crear, de inventar, de resolver, de encontrar una salida, ¿sí? A veces somos nosotros los que no confiamos en nuestras capacidades, ¿no? Dios confía plenamente en nosotros y jamás nos va a dar una cruz más grande, de la que pueda soportar nuestros hombros, ¿sí? Y esto también
lo leemos, lo vemos en la vida de José. José, el custodio del Redentor, que también nos enseña, ¿sí?, a ser custodios de la vida que camina con nosotros, ¿sí? José, que cuidó al niño y a la madre, ¿sí?, es custodio, es patrono de la iglesia, y nosotros somos su iglesia, ¿sí? Y contemplándolo a él, también tenemos que salir de nosotros mismos e ir al encuentro de esos hermanos que no la están pasando bien, que tienen dificultades, a los que les falta el trabajo, a los que están enfermos, a los más pobres, ¿sí? Esa vida también, contemplando la figura de José, tenemos que custodiarla también nosotros. Estamos llamados a ser custodio, a ejemplo de José, de la vida. Y custodiando esa vida, estamos custodiando la vida de Jesús, porque en cada persona necesitada está Jesús, pidiéndonos que estemos atentos. Y para rumiar un poquito más, ¿no?, esto de la valentía creativa, pensar, ¿busco poder transformar mis problemas en oportunidades? O no, como dice el refrán popular, nos hagamos en un vaso de agua. No, coraje, valentía, fuerza. Dios confía en nosotros. Dios jamás nos abandona. Entonces, adelante. Siempre hay una solución. Y siempre encontramos personas como José, que custodian la vida, que nos van a dar una mano para salir de esa situación. Es hermoso esto que nos invita el Papa Francisco a reflexionar, sobre todo en estos tiempos que requieren de nuestro coraje, de nuestro valor, de nuestra creatividad. Y recordando esta frase, esta imagen tan hermosa del Papa, ¿no? Estamos juntos en la misma barca. Tenemos que ayudarnos entre todos a custodiar la vida, a sentirnos hermanos y sentirnos que Dios quiere que nos amemos y que nos ayudemos unos a otros. Otro aspecto hermoso que toma el Papa en la carta es San José, Padre Trabajador. Y sin duda quizás este es más lo caracteriza, ¿no? Desde la primera encíclica social, allá con León XIII, a fines del siglo XIX, cuando la Iglesia por primera vez saca una encíclica social, el Papa León XIII, lo pone ahí a San José como modelo de trabajador, ¿no? San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor de la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Un trabajador honesto, un carpintero honesto. Pensemos también en tiempos de Jesús, dicen los especialistas de la Biblia, que cuando se hablaba del trabajador carpintero se incluía lo que hoy también hablamos como albañiles, ¿no? Todo lo que significa la obra de la construcción, a todo eso, no solamente el ámbito de la carpintería, ¿no? Y bueno, lo importante de comprender el significado del trabajo como dignidad, nos hace más dignos. Cuando trabajamos, el ser humano puede vivir con dignidad, ¿no? Incluso también nos dice el Papa que el trabajo es participación en la obra de la salvación. Qué importante esto, ¿no? El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. Quiere decir que cuando asumo mi trabajo, la actividad laboral que yo tengo con alegría, con entrega, sin quejarme, estoy participando en la obra de la salvación. Dios a través mío puede ir derramando su gracia en la medida en que yo voy a mi trabajo contento, no protestando. ¿Con qué frecuencia nos puede pasar esto, ¿no? Cuando terminamos una jornada laboral cansados, preocupados, ¿no? Soy consciente de que
a través de lo que yo pude estar haciendo en mi trabajo, ya sea en el ámbito laboral o en mi propia familia, quizás. Hoy muchos aspectos se pueden hacer en la propia familia. Estoy contribuyendo a la salvación también. ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo o me quejo con frecuencia? También el Papa nos dice que el trabajo es la ocasión para realizarse como persona y también como familia, ¿no? Una familia que te carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas, e incluso a la desesperada y desarmante tentación de la disolución, como lo sabemos, ¿no? Cuántas veces cuando falta el trabajo en la familia se generan conflictos. A veces todo lo contrario, ¿no? La familia se une más, pero muchas veces también genera fractura, división, ¿no? Bueno, José aparece entonces como aquel que nos ayuda también para que asumamos el trabajo como un camino de santificación y al mismo tiempo que le pidamos siempre a él que nunca falte el trabajo, ¿no? Termina diciendo el Papa Francisco en este tema la pérdida del trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de COVID, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Esto que ya muchos fuimos viendo en estos meses, ¿no? Cuántas cosas descubrimos ahora que son prioritarias. Cuántas cosas estamos descubriendo a través de esta pandemia que habíamos dejado de lado, ¿no? Imploremos a San José Obrero que encontremos caminos que nos lleven a decir, y así termina el Papa este punto, ¿no? Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo, ¿no? San José Obrero, te pedimos que bendigas a todos los trabajadores, llegue trabajo a quienes no lo tienen, ayúdanos a construir con el trabajo un mundo mejor. Y finalmente el último punto, para mí este es uno de los que más me gustó. Padre en la sombra, Padre en la oscuridad. Y antes de dar la palabra a Sarita, les recomiendo, así como les recomendé leer obviamente esta carta, que es muy breve, hay un libro más grande, más largo, de un escritor polaco que el Papa Francisco, el Santo Padre lo recomienda, ¿no? De Jan Dobraczynski, el libro La sombra del Padre. A los que les gusta leer, es un libro muy, muy bonito, creo que se puede conseguir debe estar también en PDF, La sombra del Padre. El Papa lo recomienda en este punto. Exactamente, ¿no? José, Padre en la sombra, esta imagen de la sombra evoca lo que es José para Jesús, ¿no? Ese Padre que lo acompaña, que lo protege, ¿sí? Es la figura del Padre Celestial, que no abandona, que está siempre y que lo sigue, ¿no? Y acá detenernos en esto del significado que es ser padre, ¿eh? Nadie, dice el Papa, y lo sabemos, nace padre sino que se hace, y no es solamente por traer un hijo al mundo, sino hacerse responsable de esa vida, acompañar esa vida, ayudar a crecer esa vida, formar esa vida, ¿sí? Para que esa vida pueda ser una vida que pueda obrar en libertad. Eso es educar, ¿sí? Y eso es lo que hizo José con Jesús, asumió su paternidad, asumió su responsabilidad, acompañó a Jesús. Hay una expresión que define, ¿no? Lo que ha sido José, padre castísimo, un padre puro, un padre que no quiso retener a Jesús para él, que entendió cuál era su papel en esta historia, que su papel era acompañar, que era educar, era preparar. ¿Cuánto aprendió Jesús de José, del testimonio de vida, ¿no? Jesús aprende de José tantos valores, tantas virtudes, ¿sí? A través de lo que era José en el día a día, ¿no? Un padre bueno, un padre presente, un padre que supo descentrarse, supo cuál era su lugar en esta historia, supo poner siempre en el centro al niño y a la madre. No buscó protagonismo. San José
ese perfil bajo, esa humildad, ese entender su misión como donación, como entrega. Saber que Dios confiaba en él y que lo suyo era acompañar, era estar, era formar nada más ni nada menos que al Hijo de Dios, ¿no? Y en esta imagen de José, padre, ¿no? Pensar, ¿no? ¿Cuántos padres necesita el mundo de hoy? El mundo de hoy tiene muchos amos, pero pocos padres, ¿eh? Y así vivimos todas estas situaciones de tristeza, de dolor, de injusticia, ¿eh? Necesitamos padres al estilo de José. Padre que entiendan cuál es la misión, ¿no? Como la entendió José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado, ¿eh? No retenerlo para sí, sino formarlo, educarlo para que sea una persona autónoma, una persona libre, ¿sí? ¿Cuánto que tenemos que aprender de José Padre, ¿no? De ese ejercicio de la paternidad, ¿eh? Y entender esto, ¿no? Que en las distintas situaciones de la vida, cuando nos toque asumir la paternidad, los distintos roles que podamos llegar a tener, ¿no? Nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que evoca una paternidad superior. ¿Cuál es esa paternidad superior? Es ese Padre Celestial que hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿sí? Y caer la lluvia, dice el pasaje, sobre justos e injustos, ¿sí? Saber, ¿sí? Como lo tuvo clarísimo José, sombra del único Padre Celestial y sombra que sigue al Hijo, viviendo esa misión como donación, no como autosacrificio, como algo que impuesto y que es una carga. No, con esa entrega total, ¿no? Bueno, bellísima esta carta que nos regala el Papa Francisco para contemplar la figura de José, pero sobre todo el corazón de José, ¿no? Queremos invitarlo. Sarita, nos quedó una pregunta final ahí Sí. en relación con este tema, ¿no? ¿Cómo son mis relaciones con los otros, ¿no? También los Claro. quiero, los respeto en sus libertades o quiero que solo estén disponibles para mí, ¿no? Claro. ¿Es posesión o sabemos que somos signos de esa presencia superior que es el Padre Celestial? Estamos llamados a acompañar las vidas que se nos presenten en nuestro camino, a edificar esas vidas, ayudarlas a crecer, ¿no? Bueno, y les decía, ¿no? Pidamos, ¿no? A José que ilumine nuestras vidas, que nos ayude a crecer cada día un poquito más, y lo vamos a hacer con esta oración tan hermosa con la que cierra el Papa Francisco esta carta, ¿no? Así que invitamos a rezarla y a rezarla de corazón y a ir deteniéndonos en esas palabras, en esas frases que hablan también a nuestro corazón. Que nuestro corazón, contemplando el corazón de José, sea cada día más luminoso, se llene cada día de mayor amor a Dios y a los hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos juntos esta oración preciosa. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.
el objetivo de este encuentro que tuvimos es un poco lo que plantea el Papa, ¿no? El objetivo de la carta apostólica es que crezca el amor a este santo, ¿no? Y que impulsados, valorar, así, de esta manera impulsados, valorar la intercesión, imitar sus virtudes, como también la resolución que va teniendo en sus vidas, ¿no? Por eso buscamos que también esto despierte en nosotros algunas preguntas que le fuimos planteando, como José como modelo de santidad, ¿no? Un primer punto, pensar la humildad. Bueno, él aceptó con humildad la responsabilidad que Dios puso en sus hombros. El aspecto de la dedicación, amó a Jesús como a su propio hijo, lo crió como tal. La fidelidad, José fue un gran padre, y especialmente que dedicó su vida en proteger y darle lo mejor a su familia. La fe de José atendió con entera confianza los designios del Señor. Por eso una última pregunta podríamos plantearnos, ¿no? Bueno, ¿qué despierta San José en mi vida, ¿no? Y aquí lo vamos a invitar a que piensen, no solamente con la cabeza, sino con el corazón, y traten de sintetizar en una palabra, a ver, ¿qué despierta San José en mi vida? ¿Qué descubro que quiero emular, imitar de San José? ¿Sí? Y los vamos a invitar a que los vayan escribiendo en el chat, ¿sí? A ver, ¿qué despierta San José en mi vida? ¿Qué sentí que Dios me estaba llamando en este momento? A hacer crecer en mi corazón y en mis obras. Contemplando esta figura que vimos, que podríamos seguir hablando de San José y cada vez nos admiraríamos más de este hombre justo, ¿no? Es el adjetivo con el que aparece José en el Evangelio, ¿no? Quizás en alguno de los que estuvimos viendo, de estos 7 aspectos que va desarrollando el Papa, el Santo Padre, ¿no? Y que me tocaron un poco más al corazón, con los cuales me sentí identificado, que me puede ayudar, ¿no? Sí. Aquí nos van compartiendo humildad, ternura, dedicación, pureza. Me encantó lo de la valentía creativa, resignación, entrega del trabajo cotidiano, confianza y humildad, padre en la ternura, valentía creativa, humildad, ternura, obediencia, fortaleza, esperanza, coraje ante adversidad, trabajo, obediencia, fe, obediencia incondicional, fortaleza, humildad, amor, valentía. Qué bello todo lo que despierta José en nosotros, ¿no es cierto? Es hermosísimo todo esto que estamos compartiendo, ¿no? Dar gracias a Dios por habernos regalado un padre tan grande, ¿no? Como José. Un padre que está siempre acompañándonos. Nosotros que tenemos una devoción especial a San José, siempre le pedimos, ¿no? San José, muestra que eres nuestro Padre. Y San José siempre nos muestra su paternidad, su ternura. Siempre está cuidándonos San José. Obediencia y atención para seguir a la voluntad. Alguien se queda con una pregunta: ¿cuál es mi papel en esta vida? A José le cambiaron los papeles, no sé. Por lo menos el Señor permanentemente le iba cambiando los papeles, diga para allá. Andá a Belén, de Belén andá a Nazaret, andate a Egipto, andate allá. Y sin embargo, bueno, la Biblia nos lo muestra siempre como un hombre obediente, ¿no? Los evangelios lo definen como un hombre justo, ¿no? Decir esa expresión era lo máximo en el pueblo judío. Una persona justa es aquel abierto permanentemente a los designios y a los planes de Dios, ¿no?
Todos tenemos una misión como la tuvo José. Pensemos también que son de los pocos santos que nos habla la Biblia, ¿no? A lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia, hemos tenido muchos hombres, mujeres, religiosas, sacerdotes, laicos, padres, madres de familia que han sido modelos de santidad, pero muy poquitos son los que aparecen en la Biblia. Bueno, José es uno de ellos, ¿no? Es un santo que aparece en los evangelios de Lucas y Mateo. Son los únicos dos evangelios que son los que narran la infancia de Jesús. Por lo tanto, los que mencionan la persona de José. Un santo que está en la Biblia. Por eso el Papa Francisco prácticamente en su carta citó todos los textos del Nuevo Testamento que hablan de José. Bueno. ¿Hay algunas resonancias más? ¿O ya leímos todo? Dios confía en nuestra capacidad creativa. Bueno, vamos a continuar entonces. Y bien, como hoy estamos celebrando el día de alguien que se llamó José, nuestro santo plenamente argentino, nacido y fallecido en nuestra tierra, el santo San José Gabriel del Rosario Brochero. Queríamos presentarles muy, muy brevemente, también ya a manera de una pincelada como para cerrar en este día en que celebramos al curita gaucho, algunas pinceladas muy cortitas acerca de la vida del cura Brochero, quien encarnó también la vida de Jesús. Y en ese día en que reflexionamos sobre la vida de San José, déjame de nuevo la última partecita, puede ser, que iba a releer esa frase. ¿Llegamos o ya está tarde? La última, eso, a ver. Esa misma. Dejemos que el cura Brochero entre hoy con mula y todo en la casa de nuestro corazón y nos invita a la oración, al encuentro con Jesús, que nos libera de ataduras para salir a la calle a buscar al hermano, a tocar la carne de Cristo, en el que sufre y necesita el amor de Dios. Creo que esa frase la dijo el Papa Francisco el día de su beatificación, que fue acá en Córdoba mismo. Ahí tuve la gracia de estar allí. Y al día siguiente nevó. Al día siguiente nevó en las sierras de Córdoba, después de ese día de beatificación. Bueno, dejemos que el cura Brochero entre, con mula y todo en la casa de nuestro corazón. Esperemos que hayan aprovechado este encuentro para meditar sobre la vida de
de San José, a la luz de la carta del Papa Francisco y un poquito de la vida de nuestro cura Gaucho. Gracias a todos. Para finalizar, padre, queremos compartir algunas cosas. Les queremos compartir por el chat la carta, eso. el Patris Corde, se lo vamos a compartir. Está descargable por internet igual, pero bueno, se lo hacemos llegar por aquí. Y, a ver, vamos a para ubicarla. Y les vamos a dejar también las reflexiones, las preguntas que fueron escuchando en la presentación, se las vamos también a compartir. Preguntan dónde se puede conseguir el video de Brochero, este videito que pasamos. En YouTube. En YouTube. Igual no hay problema, se los puedo compartir por aquí también. Aquí vamos con la carta al Papa Francisco, la carta del Papa Francisco. Vamos a compartirla. Le abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Bueno, vieron qué lindo, qué hermoso que es esa canción, las imágenes, ¿no?
el actor, ¿no? Que representa a San José, ¿no? Uno se lo imagina así, tan dulce, tan lleno de Dios, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Gracias a todos. Y entonces cerramos, ¿no, Luisa? Acá Juan, todo el equipo técnico que estuvo atrás acompañándonos. Gracias. Y bueno, a mí personalmente me ayudó mucho también a leer un poquito más, a rezar un poquito más a la luz de esta carta muy linda y de enamorarme también más de San José. Así que gracias también porque al pedir esto, Luisa, bueno, me llevó a mí a reflexionar un poquito más. Así que gracias también. Como siempre pasa, cuando uno tiene que preparar algo, te ayuda también en tu vida interior. Muchas Bueno. gracias.